la ruptura. María. ¿Quién es María acá? Carlos. ¿Tampoco? Siempre Carlos y María. O María Cristina. José, siempre hay José. ¿Cuál es la causa de que se pueda romper un ateroma? ¿Acá? ¿Cuál es la causa de la ruptura del ateroma? Hacia adelante. ¿Cuál es la causa de la ruptura del ateroma? La ateroesclerosis es un proceso inflamatorio, ¿falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Ya, hasta ahí es cierto, se van acumulando, pero ¿quién las acumula? Si no es un macrófago. Si llega a ser un proceso inflamatorio crónico, porque la acumulación es lenta. Nosotros dentro de lo que hemos hecho de la aterosclerosis, ¿cierto? Que podría ser por cualquier cosa la acumulación en las paredes vasculares, podrá ser por calcio y hialino. Hemos tocado el tema de lo que ha sido los depósitos de lípidos. Gracias. Entonces, dentro de esos depósitos de lípidos en las paredes vasculares, sobre todo arteriales, se produce una cascada de una inflamación donde dentro del torrente sanguíneo está circulando tanto enzimas, sustancias químicas, sustancias hematológicas o las células hematológicas que llegan a ser glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son los que llegan a captar las lipoproteínas de baja densidad y es ahí donde tenemos problemas. Las de baja densidad quiere decir las que son espesas, ¿listo? Las de alta densidad son las menos espesas o las insaturadas, las otras, ¿no? Entonces, estas llegan a ser atrapadas, tipo como un cuerpo extraño, por los macrófagos y van acumulando estas por debajo de lo que llega a ser el endotelio vascular. Y cada vez que van acumulando más, ¿no? Se van formando estrías de placas y a la vez todo llega a hacerse una capita fibrosa. Pero si está en la pared vascular, con ese espacio del calibre por donde está pasando la sangre, llega a ser delgadito, se estenosa, el espacio disminuye. El macrófago que ha captado a esta lipoproteína, ¿no? Sobre todo de baja densidad, y al introducir, hay un momento que no llega a destruirlo. Lo único que hace es destruirse el macrófago, explota. A ese macrófago que ha capturado esa lipoproteína de baja densidad, a la lipoproteína, a la LDL, ¿no? Entonces estalla. Esta célula se conoce como célula espumosa. Todos esos restos de lo que hizo la explosión, el estallido, la destrucción del macrófago, se va acumulando, ¿listo? Y de ahí es que salen las estrías. Sí hay un proceso inflamatorio, ¿listo? Porque es captado por el macrófago. ¿Qué es el macrófago? Es un leucocito, es un glóbulo blanco, que previamente ha sido un macrófago que estuvo en el torrente, un monocito que estuvo en el torrente sanguíneo. El tema
tema que vamos a hacer es la continuación de este otro tema que hemos llevado a hacer. ¿Listo? Antes de pasar a eso, entonces quiero que quede claro que nosotros tenemos lipoproteínas de 3 tipos, ¿listo? Transportadores de colesterol, que son las lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de alta densidad, las HDL, y las de muy baja densidad. Las de muy baja densidad y las de baja densidad son las dañinas, son las que no nos ayudan mucho, y estas se encuentran en alimentos saturados, ¿cierto? En comidas rápidas. Entonces necesitamos hacer un equilibrio de eso. Y ahí vienen las modificables, no modificables dentro de los tratamientos de prevención también. El colesterol por sí solo no es dañino, porque funciona, por ejemplo, haciendo parte de la capa celular, ¿cierto? Los fosfolipídicos, la capa fosfolipídica está de origen del colesterol. Tanto la testosterona como los estrógenos captan el colesterol. Por ejemplo, el estrógeno, ¿cierto? Capta el colesterol. Pero cuando los niveles de estrógeno bajan, que eso se da en la menopausia, el colesterol ya no es captado. Entonces hay mayor cantidad de circulación de colesterol en la sangre. ¿Y quién lo va a captar? Mayormente son las lipoproteínas, dependiendo qué cantidad hay más en el organismo. Mayormente lipoproteínas de baja densidad, las LDL. Y estas van a ir a acumular en las paredes vasculares, y ahí es que se forma el ateroma, ¿ya? La placa de ateroma. Entonces, ¿por qué se da en personas mayores? O pregunta de examen que les hacen la residencia: ¿por qué en pacientes con menopausia se produce, ¿cierto?, accidentes coronariovasculares? Bien, hablando del infarto agudo del miocardio, entonces vamos a tocar el tema de coronariopatía coronaria. Recordamos cuando nosotros necesitamos saber estos datos, ¿no? Como recordatorio. Dentro del corazón son cavidades, tanto lo que son las auriculares como las ventriculares, ¿listo? Para que nos acordemos más cómo es en gráfica o cómo lo estudiamos en anatomía, las aurículas siempre se las ha estudiado en relación a paredes como si fueran unos dados, unos cuadrados, ¿cierto? Cada pared está en relación a cada segmento del corazón. Y los ventrículos, para que nosotros nos orientemos mejor, están en relación a tener tres paredes, 3 caras, ¿listo? Como si fueran unas pirámides. Cuando llega a pasar un proceso coronario de ateroma, nosotros necesitamos recordarnos que cada rama está vascularizando cada segmento distinto del corazón. Las primeras ramas que llegan a nacer de la aorta ascendente son las coronarias, tanto derecha como izquierda. La derecha, con sus otras ramas, llega a irrigar la pared postero inferior, y la izquierda, con sus ramas descendentes, la circunfleja, se encarga mayormente de la pared anterior y lateral del corazón. Si hubiera una obstrucción, sea por un trombo o sea por un ateroma, por una placa de grasa, ¿cierto?, ¿qué segmento del corazón tendría que estar con falta de irrigación? La parte inferior y posterior, pues, ¿no? Y lo mismo, entonces vamos a tener la traducción en el electrocardiograma. De acuerdo, entonces, a las ramas por las que llega a irrigar. Estamos hablando, entonces, de esta situación. Aquí tenemos una plaquita de ateroma, ¿cierto?, que fíjense, ha hecho una estrechez, una estenosis. Entonces quiere decir que la sangre que está yendo a irrigar todo este segmento no va a llegar en una cantidad
dar una obstrucción porque alrededor de esto, si es que hay una ruptura por mayor presión, pueda que sea una paciente hipertensa, ¿no? Pueda que rompa esta placa, hay una ruptura y llega a salir esto, se va a pegar, va a haber adherencia de plaquetas, puede llegar a formar un trombo. Entonces este trombo puede obstruir en su totalidad. Cuando todavía está en este proceso, cuando no ha completado la obstrucción, mayormente la clínica de angina de pecho, dolores no tan intensos, irreversibles, pero cuando llega a ser completo, llega a ser con mayor dolor, obviamente ya con muerte del tejido cardíaco en minocitos. Cualquiera de las ramas, entonces de acuerdo a la rama que vaya a obstruir, va a haber segmentos necróticos con falta de irrigación. Estas coronarias y las ramas, ¿qué están llevando al corazón? Están llevando suministro de oxígeno y nutrientes para que esas paredes cardíacas estén irrigadas, sean nutrientes. Si es que esta pared, por ejemplo, fíjense, está necrosada, ¿no? Un infarto del miocardio, ¿será que la pared va a tener, porque ya está muerta, va a tener la fuerza para hacer una sístole? No va a tener la fuerza para tener una sístole. ¿Será que va a poder traducirse en un electrocardiograma? No, va a empezar a haber alteraciones. ¿Listo? Cada segmento del corazón también está relacionado a las 12 derivaciones de un electrocardiograma. Entonces vamos a entrar a lo que es definición. Es una necrosis del músculo cardíaco como consecuencia de una isquemia severa y prolongada. La isquemia se presenta como una oclusión coronaria aguda de origen trombótica que se produce tras la ruptura de una placa de ateroma vulnerable. Vulnerable porque es una placa grande, porque la capa fibrosa es delgada, porque se han acumulado otros factores, probablemente un estrés oxidativo, es el desgaste celular, o se ha sumado también una hipertensión arterial, mayor resistencia en paredes, ¿no? Entonces ahí puede romperse esta placa y poder obstruir. Entonces, de los creadores que entró vivo y salió muerto, también una de estas explicaciones, ¿no? Y usted tiene que explicarle en menos de 5 minutos a la familia por qué murió, por qué causas murió. Hasta entra en la computadora a buscar, entró vivo y salió muerto. Bueno, entonces busquemos causas de muerte instantánea, espontánea. ¿Cuáles serán los factores de riesgo? Hay hospitales que anotan los factores de riesgo de los pacientes. A ver, es hipertenso, factor de riesgo. Es diabético, factor de riesgo. Hipertenso, factor de riesgo. Sedentario, factor de riesgo. Anota y se saca un índice y un porcentaje. ¿Cuánto en porcentaje tiene factor de riesgo para desarrollar? Y le sale en la carpetita. Tiene factor de desarrollar, entonces un tromboembolismo, un accidente vascular, y está anotado y se les hace firmar. Y se hace un control. Nosotros no hacemos eso, pero en otros hospitales sí se hace. Es un conjunto de alteraciones cardíacas que ocurren por un desequilibrio del flujo sanguíneo de la arteria coronaria y el flujo coronario. El requerimiento del signo de núcleo cardíaco o miocardio es máxima, requiere oxigenación, pero la demanda o la oferta, no hay más oferta porque está ocluido, ¿cierto? Está obstruido. Son medidas entonces en las que se tiene que manejar de manera urgente, y para eso nosotros necesitamos reconocer la sintomatología en relación a tiempos y las características. ¿Cuál es la etiología? ¿No? Ateroma, la placa de grasa, espasmo de arterias coronarias, trombosis, embolismos, arterias coronarias. Cuando hay alteración, les dice, por ejemplo, de lo que llega a ser las noradrenalinas, hay vasoespasmo. En una deshidratación, en pacientes ansiosas, hay vasoespasmo. Cualquier causa de vasoespasmo que sea severo, como por ejemplo una vasculitis en las enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, ¿no? Hay inflamación de las paredes vasculares, esa es la característica. Entonces, porque la sangre al pasar, ¿cierto?, tiene una velocidad ya establecida, pero se enlentece, y todo lo que se enlentece entonces
empiezan los factores de coagulación, y dentro de eso empieza las plaquetas, la fibrina, a unirse, a hacerse adherencia, y ahí va a formarse los trombos. Y si recircula eso, entonces pueden llegar a bacterias muy pequeñas. Dentro de eso puede llegar a la cabeza, al cerebro, al riñón, puede llegar al corazón. En este caso estamos haciendo el corazón. Embolismo, arteritis coronaria. Factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Listo? Sobre qué nosotros debemos orientar y sobre qué cosa ya no podemos orientar. Herencia genética, no hay cómo poder modificar, ¿cierto? Edad, tampoco. Sexo, tampoco. Modificables. Estaba leyendo, ahí hay un mnemotécnico bonito que dice, se modifican las 5 primeros H's, ¿no? Que es todo en hipercolesterolemia, hipertensión, hiperglucemia, humo, ¿listo? Hiperobesidad, hipersedentarismo, hiperalcoholismo e hiperansiedad. Yo creo que todas son con H. No, en realidad, fíjense, hipercolesterolemia sí, obviamente se escribe con hiper. Todo lo que está como hiper es más, ¿cierto? Hipercolesterolemia, hipertensión arterial. Nosotros tenemos altas tasas de diabéticos y de hipertensos en todo nuestro pueblo, toda nuestra ciudad. Tabaquismo, no. Obesidad, sí. Nos llevamos la estrellita en obesidad. Sedentarismo también. Alcoholismo y ansiedad no se han hecho registros. Todo eso es modificable. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las causas o los factores de riesgo modificables? Bien, entonces, en un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Si hay una oclusión de la arteria circunfleja izquierda, estamos hablando de esta, circunfleja. Esta es la arteria coronaria izquierda. La ramita que da y se va por la fisura entre lo que es la aurícula y el ventrículo, llega a ser la circunfleja. Y de ahí va a empezar a dar ramitas. Entonces les dicen, cuando hay una oclusión en esta, está afectando a la cara anterolateral y posterolateral. Anterior, la cara anterior y la parte lateral de la izquierda. O sea, las caras están en anterior, ¿listo? Lateral y posterior inferior. De acuerdo a eso hacemos las interpretaciones en el electro. Repito, cara posterior inferior, anterior y cara lateral. En cambio, la derecha, si es que se ocluye, ¿cierto? Estamos afectando a la cara posterior inferior. Cada derivación del electro, porque son 12 derivaciones que a uno le colocan, ¿no? Las vectoriales y las otras de derivación de las extremidades. Entonces, nos van a dar 12 segmentos. ¿Listo? 12. Y cada una nos va a mostrar a qué segmento pertenece, lo que es la señora lectura del electro. Voy a quedarme acá. La circunfleja izquierda, debido a eso ha sido la coronaria izquierda, son las primeras ramas que da la aorta. Hacia el lado derecho es la arteria coronaria derecha y va dando ramitas, ¿cierto? Más adelante ya van a ir teniendo mayor lectura, entonces no siempre puede ser toda la rama, puede ser una segmentaria, puede ser una septal. ¿Y en qué parte del electro lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Por ahora, entrando a grosso modo, entonces, oclusión de la rama de la arteria circunfleja izquierda. Entonces, estamos hablando la parte anterolateral de la parte posterolateral. Entonces, anterior como fuera. La parte anterior, posterior y la lateral, ¿cierto? Sí. Hay una cara anterior y luego la posterior. Bien.
Fisiopatología. Entonces juegan un papel importante los factores de riesgo cardiovascular, la formación de la placa aterosclerótica, la ruptura de la placa, agregación plaquetaria y formación de coágulos de fibrina. Por esta razón es importante la toma de la aspirineta. La aspirina es un medicamento. ¿Qué tipo de medicamento es? ¿Qué reacción hace? Es un antiplaquetario. ¿Listo? Entonces hace que las plaquetas no se adhieran, no se junten. ¿Listo? No se junten. Porque en este proceso, cuando ya empieza a hacer la ruptura, por subsanar esa ruptura, porque hay una lesión endotelial, empieza a activarse un proceso de tipo cicatrización. Entonces ahí empieza la microhemostasis. Para eso salen primero las plaquetas, se juntan en su adherencia, se juntan taponcitos, pero como han llegado a salir, ¿cierto?, los fragmentos de grasa, y ahí también se adhieren porque están circulando los glóbulos rojos, también se adhieren y forman el trombo. Por eso que se toma aspirineta. Dentro de las medicaciones, los pacientes que tienen problemas cardíacos antecedentes, se les da una aspirineta, ¿no?, de 100 o 325 miligramos, es para evitar esta causa, formación de coágulos de fibrina. Y esto induce a una isquemia, una falta de llegada de oxígeno y a una muerte celular. Donde hay una disminución de la contractibilidad, les habla de que primero hay una disminución de la contractibilidad cardíaca previo a una alteración o disfunción diastólica. Disminución del volumen de eyección, la cantidad que sale del corazón es más escasa, alteraciones en el ritmo y arritmias. Considerando que ha sido extensa la isquemia, ¿no?, o el IAM, infarto agudo del miocardio, ¿no?, ha sido extensa, ¿será que va a tener la misma fuerza de contracción? No. Entonces va a ser una contracción más lenta, más suave. La sangre que queda ahí, lo único que va a hacer es rémola. Rémola quiere decir como si se estuviera batiendo la sangre. ¿Listo? Entonces, al batirse, la sangre hace esa contracción completa y puede formar mayor cantidad de coágulos. Hay características de acuerdo al daño que haya ocasionado la transmural y la no transmural o subendocardio. Fíjense aquí la imagen, ¿listo? El infarto transmural está abarcando toda la pared, ¿no? Afecta la pared ventricular en todo su espesor, donde hay una elevación del segmento ST en el electrocardiograma. Lo básico en el electrocardiograma era la onda P, el complejo QRS y la onda T. Las 12 derivaciones va a tener eso. Esto es el tac, 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 solo que ya vamos viendo la otra carta. Cuando no está afectada toda la pared, que es el infarto subendocardio, ¿listo?, o no transmural, que no ha traspasado la pared, entonces probablemente no haya alteraciones en el ST. Eso no quiere decir que el paciente no tenga un infarto. ¿Listo? No quiere decir que no tenga, sí tiene clínica. Probablemente tenga la posibilidad de poder revertir, de poder mejorar, porque aquí en la pared ya no. Mejor clasificación: infarto con onda Q, infarto sin onda Q. ¿Ya? El infarto sin las ondas Q se debe a la oclusión incompleta o en la anglisis espontánea del trombo. A menudo significa miocardio adicional con riesgo, se relaciona con incidencia más alta de reinfarto o isquemia recurrente. Infarto con onda Q o infarto sin onda Q. Vamos a volver a ver. Esta imagen, ¿listo?, para
cuando quieran tatuarse, por favor, que no sean bloqueos, he visto muchos bloqueos. Fíjense, es una isoeléctrica, ¿listo? Siempre vienen los cuadraditos de esta forma. Son unos cuadros muy chiquititos, cada uno tiene su medida. En relación, lo transversal en relación a tiempo y en relación a la parte vertical es en relación a longitud, ¿listo? Velocidad en relación a tamaño, ¿listo? Voltaje y en relación a tiempo. Entonces, fíjense que aquí tenemos 12 derivaciones, ¿listo? Estas no cambian. Derivación 1, derivación 2, derivación 3. Estamos con la AB, F o L. F. ABF, ABL L y ABR. y ABR. Estas son similares, tienen una onda P, complejo Q, RS y onda T, la mayoría, ¿cierto? Estamos con las otras, esto es un electro normal. Estamos con las otras derivaciones que ya son vectoriales de las distintas paredes. Entonces, B1, B2, B3, B4, B5, B6. La B1 siempre es a los revés, siempre es negativa, esta característica, ¿ya? Piensa el segmentito. Y este es de corrido. Cualquier aritmia que quieran ustedes ver, siempre ustedes tienen un dedo largo de esta, pero que sea más largo, para hacer frecuencia, para poder sacar ritmo, o hay alguna alteración de bloqueo. Entonces esta es la más aproximada a todos los complejos que podría lecturarse de manera normal. Entonces, esto de acá, como leer un electro, estamos hablando entonces onda P, complejo QRS y onda T. Aquí les habla de lo que llega a ser el segmento P, ¿no? Hasta la PP. Para poder ver esto, onda P, es acá. Segmento PQ. Segmento PQ. PQ es ese. Esta está más clarita. Ah, PQ. Per. ¿Listo? Todo lo rectito es una isoeléctrica, ¿ya? Se cuenta las ondas. Estamos en relación a la repolarización de la aurícula, ¿ya? La despolarización de la aurícula no se llega a ver, es como si estuviera detrás de esa P. Estamos en relación al complejo QRS, llegaría a ser todo este segmento que nos habla de la despolarización del ventrículo, y la onda T en relación a la repolarización del ventrículo. Normal. Bien, ya lo normal lo hemos visto, volvemos a nuestro tema. ¿De qué depende el diámetro? Depende entonces del lecho vascular que no haya sido perfundido, ¿listo? Del vaso que haya sido obstruido. Si ha sido un vaso, una derivación de vaso, no va a repercutir como haya sido un vaso mayor. Duración de la oclusión, qué tiempo estuvo ocluido, ¿no? Si pasó instantáneamente, el tronco se logró hacer lisis, tiene aporte de vasos colaterales, hay demanda de oxígeno por parte del miocardio, factores naturales que producen la lisis del trombo concluyente, la elasticidad y la hemodinamia o alteración de la presión arterial, frecuencia y el ritmo cardíaco. Puede haber infartos agudos de miocardios pequeños donde la función cardíaca está normal, no
persona con daño extenso puede haber insuficiencia cardíaca, hipertensión. Entonces, puede tener frente a un choque cardiogénico. Entonces, es importante reconocer cuáles son las urgencias para que ustedes bien puedan derivar o tratarlas de manera urgente o dar prioridad en atender a los pacientes. Si hay una persona que llegó con un choque cardiogénico, una diarrea, una hemorragia, puede ser infección urinaria. Entonces, ¿a quién van a dar prioridad? Al choque cardiogénico. Pero probablemente haya sido de la fila el último que llegó, pero tienen que dar prioridad a esta persona, ¿no? Porque se va a morir. En cambio, la diarrea, el problema, 2 veces de diarrea, deshidratación moderada, 3 días, terminando la fiesta, deshidratación severa, no mentira, lo van a atender después del otro día. Entonces, esta es la causa más frecuente, ahí se ve mucho más clarito. Aquí tenemos todavía lo que es una capa fibrosa un poco gruesa, pero donde está ya la estrías de ateroma formando, lo que llega a ser toda una placa de ateroma. Y cuando hay ruptura, entonces mayormente se forman los trombos, ¿no? O por el bajo flujo de circulación hay una estenosis. Síndrome coronario agudo. Cuando hay una disminución de manera brusca, ¿no?, del flujo coronario por ruptura de la placa ateromatosa. Se presenta en reposo o actividad ligera, rara vez con actividades físicas intensas o ansiedad. Ahora, el dolor, ¿cómo es el dolor? ¿No? Ahí es lo característico. El dolor es opresivo, una sensación de pesadez, de presión urente. El dolor urente es el ardor, ¿ya? Por ejemplo, cuando se pica la boca con el ají, con el locoto, es un ardor, ¿cierto? Se considera como un dolor urente. Lo mismo en la boca del estómago, cuando le arde, es un dolor urente, es una infección. Entonces, es un ardor bastante severo, ¿no?, con una opresión torácica. Pese a que no tenga problemas cardíacos, no tenga tumores, pero le dice, me oprime el corazón, me aprieta, así no puede respirar, tiene línea, diaforesis y el dolor es muy severo. Sensación de pesadez. Usualmente es gradual y dura minutos, más que segundos. No se modifica con la respiración acá o cambios en la posición. ¿Cuáles se modifican con el cambio de posición? En algún momento las anginas, con la respiración, ¿no?, los síndromes conversivos. Duración mayor a 30 minutos, sospecha de infarto de miocardio, ¿no?, que puede ser una angina inestable. Se localiza, le dicen, en el centro del esternón, irradiado a la garganta, mandíbula, espalda, epigastrio, tórax y brazo, generalmente el izquierdo. Puede producir arritmia, hipotensión, choque, insuficiencia cardíaca. O sea, el dolor es como para poder utilizar entonces una morfina, un dolor demasiado severo, no es para un alguien, no es para una analgesia de primero o segundo grado. El dolor llega a ser tan severo que produce, ¿no?, una hipotensión arterial, sensación de compresión. Y fíjense que les digo, por la zona cardíaca, por la zona precordial, está en relación a las elevaciones que llega a tener, estaría irradiando hacia cuello, brazo izquierdo, que más pueda que tenga también la espalda, y mayormente, ¿no?, están con la mano sobre el pecho. Entonces, esa clínica es importante. No es que, ay, me duele, usted le habla tranquilo, sí, me duele, no, es un dolor que al pobre hombre lo hace doblar, la diaforesis, ¿no?, la cianosis periférica. Entonces, es un paciente que sí necesita esta atención, más aún, disminuye la presión, la hipotensión y la duración es larga. Por eso es importante preguntar, entonces, en la clínica cardíaca, semiología, ¿qué tiempo le dolió? No, bueno, unos 5 minutitos, después se echó y se durmió. Lo trajimos porque ha vuelto a tener ese dolor. Y otra vez viene y se le va, ¿no? Entonces, no son dolores de manera severa, le deja descansar, le deja que se eche. Este tipo de dolor no. La manifestación, entonces, vamos a puntualizar. El dolor torácico que se asocia a disnea, ¿no?, ese
no hay un proceso pulmonar, no hay neumonía, no está con ninguna infección, pero hay disnea. Por eso hay problemas respiratorios no pulmonares, ya hemos hablado de eso en neumología. Diaforesis es una sudoración extrema, ¿no? Todo su cuerpo está chorreando, su ropa está mojada. Palidez, como si tuviera una anemia severa, y otros síntomas. Náuseas, hipotimia, síncope, desmayos, debilidad, angustia, evidencia de inestabilidad hemodinámica, la hipotensión. Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, siguen llegando a ser, pese a que es básico, de gran importancia. Por eso dentro de nuestro examen no saltemos a poder abarcar una emergencia, sino haber concluido los datos básicos. ¿Listo? ¿Cuánto tuvo de presión a su inicio? ¿Cuánto de frecuencia? Es importante. Ya con estas características de hipotensión, bien. Probablemente usted sea del área, sea cardiólogo, sea internista, sea de la terapia, lo va a poder tratar. Ahora, si no es del área, es traumatólogo, pero ya reconoce, ¿no? O todavía esté en plan de especialidad o esté trabajando en su provincia, tiene que reconocer. Entonces ahí va a empezar a poder dar la medida de primera emergencia y poder derivar. No se queden con el paciente. Manifestaciones clínicas, signos, duración del episodio de dolor, ¿no? Signos de congestión pulmonar en ciertas ocasiones. Hay un tercer ruido de la auscultación o de los ventrículos más frecuente en el desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Cuarto ruido auricular de galope menos frecuente. Ahora sí hay soplos de regurgitación mitral, hay déficit de los pulsos periféricos, los ruidos cardíacos pueden ser suaves, puede señalar disfunción ventricular izquierda. Bien, les habla de soplos, frotes y de las extremidades. En relación a los soplos, mayormente les habla cuando hay una disfunción por la isquemia de las papilas, ¿no? Puede que ya esté entrando a una ruptura. Cuando esa área donde se están sosteniendo los pilares que van a traccionar las valvas, ¿cierto? Están débiles, entonces puede haber soplos, porque ya se ha afectado, está en blanco también. Los pericárdicos son comunes en menos de 24 horas, pero pueden reaparecer. Por lo general no hay edema, es la cianosis, temperatura fría, indica un gasto cardíaco bajo, dice palparse el pulso. Si el corazón, ¿por qué hay palidez? Porque el corazón no está bombeando suficiente sangre a la periferia. Por eso cuando hay una trombosis de tipo arterial, ¿no? Digamos en extremidades inferiores, es importante revisar la perfusión, el llenado vascular. Uno aprieta el dedo y dice, sí, menos de 2 segundos. Sí, entonces todos los cirujanos vasculares le apretan el dedo a uno, ¿cierto? Cómo está la perfusión, si llega sangre a la periferia o no. Entonces, imagínense que es el corazón, entonces no hay esa fuerza de bombeo para llegar hacia la periferia, el paciente va a estar pálido, ¿no? Por eso no hay presión que se pueda medir. Dentro de los datos clínicos, entonces, hay una consideración de lo que llega a ser el infarto indoloro, la muerte súbita y las arritmias tempranas. Dentro del infarto indoloro, entonces, hay un cierto porcentaje, ¿no? Donde los pacientes no presentan dolor, pero sí se están infartando. No es menos frecuente, hay pocas complicaciones, el 25% de los infartos, y esto se detecta con el electrocardiograma de edad regular, sin que haya presentado episodios agudos que puedan recordarse. A veces en muchos pacientes, como por ejemplo en diabéticos que hayan sufrido, estos son a veces allá que han sufrido su infarto, no siempre se puede detectar. Estos pacientes tienen la sensibilidad del dolor. Hay hipoquinesias en las paredes, tanto gástricas como puede ser en las paredes cardíacas, entonces probablemente no vayan a ser infartados, ¿no? O sabemos que ya hay alguna dificultad, que no tuvo clínica cardíaca, pero eso es un pequeño porcentaje. ¿Y dónde lo vamos a ver? En el electrocardiograma, o simplemente va a haber una muerte súbita. Muerte súbita y arritmias tempranas. Cerca del 20% de los pacientes con YANG morirán antes de llegar al hospital, generalmente en las primeras horas, y se debe principalmente a las
La fibrilación auricular es el aleteo que hace el corazón porque ya no tiene fuerza para contraerse. O sea, en vez de hacer queriendo batirse, queriendo presionarse, ¿no? Está batiendo el corazón. Se traduce como un electrocardiograma, una onda y un complejo y unas pequeñas ondas P, ¿no? Unas pequeñas ondas P. Puede haber fiebre general en grado bajo después de las 12 horas, con persistencia por varios días. ¿Por qué fiebre? Un punto para que la persona que me responda, ¿por qué hay fiebre? ¿Por qué puede haber fiebre? Ponderado. Por mecanismo de defensa. ¿Por? Mecanismo de defensa. No. Por aumentar los macros. Con la liberación de factores para controlar el proceso tumoral. Por la activación del C. Va más cerca de lo que su compañero dijo, ¿ya? Es un proceso inflamatorio, se considera ya todo lo que se como cuerpo extraño, ¿no? Entonces, lo que quiere es limpiar esa se va a producir un proceso inflamatorio y de ahí hay aumento de la citocina, factores de tumoral que participan en la elevación de la fiebre. Lo mismo va a pasar en personas que tienen una accidente vasculocerebral, tienen áreas extensas de muerte y de repente empiezan a presentar fiebre de 40 grados, 42 grados, no hay proceso infeccioso, ¿no? El pulmón está limpio, no hay disciplinaria, no hay nada, pero fiebre, es por el tejido necrótico que está ocasionando un proceso inflamatorio. ¿Qué laboratorios entonces se va a solicitar? ¿Por qué y cuándo? ¿Cuál es el más principal? Tenemos biomarcadores cardíacos séricos de lesión. Las células miocárdica una vez que hay lesión, empieza a degradarse en varias enzimas y estas enzimas van a estar en el torrente sanguíneo y eso es lo que nosotros vamos a medir. Son enzimas cardíacas marcadores de lesiones, ¿no? Ocurre en las fibras miocárdicas, son estructuras proteicas que se encuentran dentro de las células musculares del corazón, el cardiocito. ¿Cuántos cardiocitos tiene un corazón? ¿Cuántos corazoncitos le han hecho en la escuela? En situación de lesión como hería, el cardiocito y se muere por la falta de oxígeno y las enzimas cardíacas mueren en la sangre, aumentan en la sangre. ¿Listo? Entonces, a mayor tejido, mayor cantidad de enzimas cardíacas recirculando en la sangre. La creatinfosfoquinasa, el CPK, no suele elevarse en la inectable. Presenta menor cantidad también, o sea, no es específico. Hay enzimas que no son específicas porque también hay otros tejidos, por si acaso. ¿Ya? Hay que ver cuáles son las específicas del corazón y cuáles no. Cuáles nos podríamos confundir. Pero ahí hay que sumar la gente. Presenta en menor cantidad también intestino, diafragma, ureter, próstata. Su especificidad está limitada a no ser exclusiva del miocardio, ¿ya? El CPK. El CPK-MB no es exclusividad. Puede estar elevada en otras lesiones patológicas, por ejemplo, si hubiera un daño intestinal, una ruptura del diafragma, ¿cierto? Va a haber necrosis en su célula y vamos a tener una CPK elevada. La troponina T, la más sensible y específica es el de elección, pero no es absoluta. Igual. La troponina I se considera cardioespecífico, pregunta del examen. Ya hemos lanzado 3. ¿Cuál se considera específica? ¿Qué enzima se considera específica? Se encuentra en las aurículas y ventrículos. El resultado es de tipo cualitativo. La mioglobulina es una enzima que transporta oxígeno, se encuentra en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético, cuando hay una lesión que libera hacia la sangre. Ahora, la deshidrogenasa láctica, nosotros en el hospital pedimos mucha deshidrogenasa láctica en pacientes, sobre todo con linfoma y leucemia, porque hay una degradación de los tejidos en las etapas que ya van a hacer, ¿ya? No solo hay destrucción, o sea, de las células oncológicas, sino también destrucción de sus mismos tejidos, sobre todo las partes musculares, entonces la idea
localizar el citoplasma de las células del hígado, miocardio, músculo esquelético, pero aquí dice miocardio. En realidad hacemos la sumatoria de clínica, de marcadores, ¿cierto? Para ir poco a poco y el electro para poder hacer el diagnóstico. No hay algo patognomónico que nos diga este dato en especial iba a ser un infarto. No. Clínica, electro y marcadores de las enzimas cardíacas. Entonces también hay hematíes. Tras la lesión del miocardio, la actividad de esta enzima comienza recién a las 12 y 16 horas. No lo vamos a encontrar entonces en las primeras horas. Si el paciente se infartó hace 1 hora, probablemente recién lo encontremos de acá a 11 horas, 12 horas, ¿cierto? Vamos a ir sumando datos. La GOT, que es una transaminasa hepática, se encuentra elevada en lesiones hepáticas, necrosis miocárdica y neutropenia. Pero ¿por qué a veces preguntan? ¿Por qué vamos a pedir también perfil hepático? Hemoglobina, transaminasas, porque también hay este tipo de enzimas en lo que llega a ser el miocardio. Es una enzima que se encuentra en la mitocondria y el citoplasma celular. ¿Listo? Nosotros tenemos, obviamente, somos la unidad celular de todo nuestro cuerpo. Todas las células que están en nuestro cuerpo tienen similares características, pero con diferentes formas y funciones en todo nuestro cuerpo. ¿Ya? Así. Ahora, este cuadrito, ¿cuál de estos ustedes van a pedir en un paciente que les acaba de llegar? ¿Le van a dar periódico primero? ¿A cuál le van a pedir? ¿A cuál enzima? La saponina 1. Mioglobulina, ¿no? Esto ya va a estar, les dice, aumentada entre la primera y la tercera hora. Las demás empiezan a aparecer después de las 4 y exacto. Entonces, no quiere decir que el paciente tenga clínica, tuvo clínica hace 1 hora, entonces mayormente se le pide CPKMB y troponina. Lo que es el seguro, por ejemplo, nos da solo para poder pedir esas dos, no nos da mioglobulina, no nos da CPKMB, pero sí nos da CPKMB y nos da la troponina 1. Pero si el infarto se hace 1 hora, probablemente no tenga, y eso no quiere decir que el paciente no tenga el infarto, no quiere decir que esas enzimas muertas, porque ese tejido muerto, recién va a ir al torrente sanguíneo en el transcurso de unas 4 a 6 horas. Entonces, este paciente con clínica coronaria tendría que quedarse más tiempo internado, no se le empieza por despachar a sus pacientes, ¿listo? ¿Ya? Ténganlo todavía un buen tiempo hasta descartar unos 3 días toda la clínica, los eventos, háganle las mediciones cada día para ver cómo están sus enzimas. Pero bien de inicio ya tiene la mioglobulina, CPKMB, la troponina 1. Ahora, ¿cuál es la que más le va a durar en tiempo? Probablemente estas muchas que no se presenten. Troponina T. Sí, doctor, yo tuve hace unos 5 días cuando fui al campo. Entonces, tuve mucho dolor. No le va a pedir todito. Ustedes probablemente tenga que pedir una troponina T y suficiente más el electro. ¿Sí? Estamos también bajándole costo. ¿Qué otros exámenes van a pedir? Electrocardiograma de 12 derivaciones, ecocardiografía doble de color para ver si hay una irrigación en las paredes, ¿cierto? Angioresonancia cardíaca, angiotomografía cardíaca. Bien, muchos hospitales, como ya han contratado imaginólogos, las de Sonopel y muchas de tercero, ya se puede hacer mediante la tomografía, estas las angiotomografías. Entonces, inyectan con traje mediante el sistema vascular y les da las imágenes. Está bonito, ¿no? Eso está bajando un costo de 2.000 a 1.500 bolivianos que se hacía afuera. El ecocardiograma doble todavía está arriba de 400, 600 bolivianos. El electro lo conseguimos a partir de 60, 80, a 200, 250 bolivianos. Está caro. Pero lo primero ustedes van a pedir el electrocardiograma de las 12 derivaciones. Y aquí ya han visto lo que es normal, son 12 derivaciones.
hacer la lectura del médico calibrado. El corazón tiene paredes y caras, entonces de acuerdo a eso está involucrada una derivación de las 12, ¿no? Con cada segmento. Les dice, la parte anterolateral, entonces la va a lecturar la B1, la ABL y la B1 y la B6. ¿Ya? La anterolateral, anteroseptal, B1, B1 y B3. Anteroapical, B3 y B4. ¿Ya? Inferior, B2, B3, ABF. Posterior inferior, L altas, B1, B2. Lateral B5, B6. Bien, si fuera un infarto en la cara posterior, ¿en qué derivaciones veríamos? Si fuera en la posterior inferior, veríamos derivación 2, 3 y la ABF. Entonces vamos a buscar la ABF, estamos hablando del infarto de la cara posterior inferior, entonces vamos a ver que tenga que haber una alteración. ¿En cuáles? En ABF, en derivación 2, derivación 3, D1, D2. Aquí tendría que alterarse, aquí, y sobre todo en esta y en esta tendría que haber una alteración, ¿cierto? O sea, y tiene ciertas características morfológicas, o sea, de formas, que vamos a ir viendo de acuerdo al segmento de alteración que llegue a tener en el electro. Entonces aquí vamos a ver, ¿listo? Aquí nos dice exactamente qué cara, solo les habla de un infarto transmural, que todo lo que es la pared sea impactada, sea en la parte septal, sea en la parte posterior inferior, sea en la parte anterior, o sea en la parte posterior inferior, ¿listo? Entonces hemos hablado en una onda normal que viene con una onda P. Esto sería un complejo QR, ¿sí? Lo normalito, y su onda T. Entonces, fíjense aquí que ya hay una alteración, dice elevación del segmento T. Agudo, se da a las horas, está mucho más elevado. Esto sería supra, ¿cierto? Porque está arriba de la línea isoeléctrica. Es un supradesnivel, con una elevación entonces del ST. En días, cambiando, hay inversión de la onda T, desarrollo de la onda U. Días después, estamos hablando de unos 3-4 días, se normaliza la onda T. La onda T es invertida, 15. Semanas después, la ST, normal, persistencia de la onda U. Esta característica vamos a encontrar de acuerdo a la pared en la que esté afectada. Entonces, dentro del electro, si digamos está afectada la pared septal, ¿dónde tendríamos que encontrar? Septal, aquí está septal. En la B1 y la B3. Tendríamos que ver esta característica. ¿Ya? Ahora, si estaríamos hablando de la pared lateral, B5 y B6. ¿Sí? B5 y B6. Entonces aquí vemos todas estas características de acuerdo a las horas. Les habla de un supradesnivel, ¿no? Una T grandota, aquí hay depresión, la onda T ya está invertida. Donde tiene que ser, les dije, donde tiene que ser positivo, donde es positivo, porque fíjense, aquí es rectito, ISO, y esto que sea elevado llega a ser positivo. Si fuera hacia abajo, es negativo. Aquí se ha negativizado, ¿no? Se ha invertido. Entonces, de
Aquí un electro normal, onda P, complejo URS, es todo esto, la R es para arriba, la Q es para abajo y delta es, estamos hablando de la depresión. Viene entonces el segmento S que empieza aquí y hasta acá es el segmento. El intervalo corresponde ya a todo. Elevación, ¿no? Segmento SP con elevación. Esto sin clínica se iguala a depresión. T invertida. Sí, invertida. Lo demás se está manteniendo, miren. La onda un poquito profunda, ¿no? Más hacia abajo. Para cuando ya vayamos repasando cada una de estas cositas tiene su medición. 0,4 segundos, cada cuadrito cuánto mide, cuánto mide todo lo que es un latido. Todo esto corresponde a un TAC. TAC, TAC que dice TAC. Entonces es una onda T más su complejo QR y su onda T. TAC, todo eso. Exámenes complementarios. Ya vamos a acabar ya. Campos pulmonares limpios es signo de un buen pronóstico, pero si ya hay características de congestión, con sibilancias, ya estamos hablando de un edema pulmonar, donde el daño es mucho más severo y no hay una fuerza suficiente de bombeo para poder llevar sangre hacia el corazón. ¿Cómo diagnosticamos? Anamnesis. ¿Listo? En la anamnesis, cuando el paciente no logra decirles de manera directa sus datos posibles, tienen que empezar con las preguntas cerradas, directas. ¿No? Primero dejan que el paciente se exprese todo lo que quiera, de forma ordenada. Me dolió acá, y después acá, y después vayan anotando. Y ya después es muy desordenado en su relato de datos, ustedes van diciendo, ¿le duele la cabeza? ¿Cuánto le duele? ¿Le duele el corazón? ¿Le duele el corazón? ¿Le duele el pecho? ¿Me aprieta? Déjenlo hablar esta parte y después hacen los tiempos. ¿Y el pecho qué tiempo le dolió? ¿Qué tiempo le apretó? ¿En qué momento fue? ¿Cuando estaba caminando? No, cuando estaba en reposo. Ya, entonces tenemos que ponerle mayor atención, pues, ¿no? Si sin ninguna actividad empezó a doler una presión torácica severa, entonces estamos hablando de que está empezando con un infarto. Y luego su examen completo. Y dolor abdominal, y dolores en los genitales, y dolor en la espalda. Porque después cuando ya usted hace su dato y solo deja que la paciente con poca comunicación dirija la entrevista, después de haber hecho su indicación, dice, sí, doctor, le quería decir que también mi cuello, mi mandíbula me dolió y hasta la mano, hasta me alzaron la mano, me friccionaron. No, tiene que usted dirigir la entrevista. Ya cuando el paciente es un poco comunicativo, no da datos, entonces haga una entrevista dirigida secuencial, cabeza a pies, de acuerdo a la posibilidad de datos o de patologías que estén sospechando. Evaluación diagnóstica, anamnesis es importante, entonces el 80% lo tenemos con la entrevista, el hecho ya es un complementario, y marcador plural y es una confirmación. Dentro de eso, entonces la mioglobulina nos va a marcar dentro de las primeras horas, de 4 a 6 horas estamos entonces con la troponina T, con la troponina I, ¿cuál nos falta? CPKNB. ¿Cuál es la que va a tardar en perderse? ¿Cuál enzima va a desaparecer de la sangre más rápido? ¿Cuál? Troponina. ¿Cómo aparece? Desaparece. ¿Ya? La que queda más en la sangre es la troponina T. Excelente. Tratamiento. El tratamiento no ha modificado mucho en relación a MONA. Esto es un memotécnico que se ha utilizado durante varios tiempos. Es relativo a aspirina, nitratos, oxígeno y morfina. ¿Ya?
celular, puede ser una enoxaparina. En medidas generales, pues estamos hablando de apoyo de oxígeno, ¿no? Sí o sí tiene que tener oxígeno, porque el corazón le está demandando. Ese segmento que ha sido infartado no está siendo oxigenado, pues de alguna manera nosotros necesitamos hacerle apoyo, pese a que no tiene un problema pulmonar. Beta bloqueadores, con el beta bloqueador hacemos que el corazoncito, en vez de que esté latiendo normal o esté haciendo taquicardia por completar las suaves para que no dañen sus músculos, estamos bloqueando el ritmo cardíaco. Ahí viene el propanolol, puede venir atenolol, pueden venir también otros medicamentos. Inhibidores de IECA. ¿Qué medicamento entra acá? Enalapril, captopril y sinoxapatina. ¿Por qué un antihipertensivo? Porque esto les regula el endotelio. Hemos hablado que puede haber rupturas a nivel del endotelio por la ruptura de la placa. Entonces, dentro de las otras funciones, el inhibidor de las IECAS, de las enzimas competidoras toxinas, trabajan sobre la mejora del endotelio. Esto como profiláctico, entonces está dentro. Nosotros hablamos a veces de manera muy gruesa y decimos, ya, lo básico es esto, pero hay que darle los adornos, que es cuidar su endotelio, darles el confort, darles un poquito más, que dé más dolor, ¿no? Aburrimiento y otras molestias, todo. Pero lo principal es lo principal, nitratos, la nitroglicerina y analgésicos como la morfina. ¿Cómo le van a aplicar la morfina? Pueden aplicarlo de manera directa. Viene una presentación de 1 ml, ya si es un dolor severo, con una ampolla carga, una jeringa de insulina cualquiera, entonces introduce. No es más. Intramuscular. ¿Listo? Entonces el dolor va bajando poco a poco. Pero tienen que saber cuáles son los efectos, ¿no? De pueden potenzar. Ahora estamos hablando entonces que la hipotensión mucho que cardiogénico tendríamos que usar la analgesia, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca, ¿sí? La morfina de 19 minutos totalmente baja, ¿no? Si está digamos en 150, te baja como un 30% a 120, 110, pero sí hay un la nitroglicerina con un vasodilatador. Ya estamos en lo último. Tratamiento quirúrgico, angioplastia coronaria, transluminal percutánea. Fíjense, hay que se llega a entrar mediante cateterización a lo que son las áreas afectadas. Cirugía de revascularización coronaria en pacientes con función del ventrículo izquierdo deteriorada, estenosis severa y tronco coronario izquierdo. Enfermedad de 3 vasos con presión descendente anterior. El próximo a 2 vasos compromiso. Esto les quiere decir que se hace bypass, ¿no es cierto? Tomando en cuenta lo que llegaría a ser un vaso de extremidades inferiores. La recanalización, que es una cirugía a corazón abierto, ¿no? Una cirugía con un corazón abierto, una cirugía abierta, revascularización, siempre y cuando haya bypass. Toman el vaso principal, segmentos laterales, y se colocan ahí. El set coronario de implante puede ser una alternativa si existen condiciones severas de libertad vital. Bien, entonces las complicaciones, muerte, ¿ya? Isquemia recurrente, infarto, choque cardiogénico y muerte, insuficiencia cardíaca y muerte, ¿ya? Evento cardiovascular cerebral. ¿Qué es así? Al final eso puede progresar a muerte, por eso es que ahí ustedes hacen su nota pronóstico. Choque cardiogénico, alto riesgo de fallecimiento por choque cardiogénico, paciente en cualquier momento puede fallecer. Es que eso tienen que escribir, hacer firmar, porque es eso va a pasar y que no se resuelve. Arritmias, trastornos de conducción mecánica, bajo tensión, más una fibrilación de baja respuesta, muerte. Un cuarto de miembro pericarditis, aneurisma, bien jóvenes, me quedo con las 4 primeras, ¿listo? Que son las más severas. Bien, aquí se completamos la clase, nos vemos